Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Los que oyen la voz de Dios. Para salvarnos a los seres humanos, Dios nos ha dado innumerables enseñanzas con su palabra. Pero si no entendemos exactamente qué significan esas palabras y qué nos está diciendo que hagamos, ¿cómo podremos seguir el método de salvación de Dios? Desde luego que no podremos. Por eso, la Biblia enseña que existen aquellos que entienden la voz de Dios y aquellos que no entienden su voz. Entonces, ¿cuántas personas hay en esta tierra que la entiendan? La Biblia dice que no hay muchas, y por eso el camino a la salvación es descrito como una puerta estrecha. Esto también es así hoy en día. Es algo sorprendente. Aunque la palabra es la misma, dada en el mismo lugar y en la misma situación, hay personas que la entienden y la ponen en práctica enseguida, y personas que no entienden nada. Piensan, ¿qué ha sido ese ruido? ¿Ha sido un trueno? ¿Es el ruido del viento? Sin discernir esas palabras, no pueden venir al lugar de la salvación ni recorrer el camino a la salvación que Dios nos muestra. Hay muchos casos así. Somos increíblemente benditos por poder oír y entender bien la voz de Dios. Ya que oímos claramente la voz de Dios y entendemos exactamente qué nos dice que hagamos y cómo hacerlo, podemos recorrer el camino al cielo con confianza, ¿verdad? Hacia el final de su vida, el apóstol Pablo dijo con confianza: «He guardado la fe, he cumplido el ministerio que Dios me encargó, así que me está guardada la corona de justicia». La razón por la que pudo decir esto con orgullo es, en definitiva, que el apóstol Pablo hizo todas las cosas oyendo y entendiendo claramente la voz de Dios y siguiendo sus palabras absolutamente. ¿No les parece? Veamos Juan, capítulo 12. Leamos el capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Hoy prestemos atención a las palabras del versículo 28. El que oyó y entendió estas palabras fue Juan. Él oyó claramente esta voz y escribió en el capítulo 12 del Evangelio de Juan: se oyó una voz del cielo que dijo así. Pero las demás personas que estaban a su lado, oyendo el mismo sonido, decían: ¿eso ha sido un trueno? ¿O un ángel ha hablado? Y otras cosas así. Los que tienen oídos para entender las palabras que Dios nos da con sus enseñanzas para nuestra salvación, son personas realmente benditas. El apóstol Juan oyó claramente la voz de Dios y escribió con precisión las palabras dichas: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hoy en día hay personas que oyen correctamente las palabras verdaderas de Dios y las ponen en práctica, recorriendo el camino de la salvación. Pero las personas que solo oyen un trueno, ¿cómo podrían obedecer su palabra? Ellos andan como bien les parece, según su propia opinión. Hoy en día, todos nosotros necesitamos ser capaces de oír y entender la voz de Dios, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo está escrita la enseñanza de Jesús acerca de los que oyen y entienden la voz de Dios. Veamos Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo, ¿qué les ocurre? No entienden nada de lo que se les dice. Oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero, ¿cómo son nuestros ojos y oídos? Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Jesús dijo que los que pueden oír son personas que han recibido la bendición del cielo. ¿La voz de quién oyen ellos? La voz de Dios. Dios nos enseña el camino a la vida y nos guía por el camino al cielo. Todas sus enseñanzas deben entrar bien por nuestros oídos y debemos aceptarlas y comprenderlas con el corazón. Aunque leyésemos la Biblia decenas o cientos de veces, sin encontrar a Dios Padre y Dios Madre a través de las Escrituras, nuestra fe no puede estar bien fundada. Dios dijo, «Bienaventurados vuestros oídos porque oyen». Aunque otras personas decían, «Ha sido un trueno, ha sido un relámpago», Juan oyó y entendió la voz de Dios que dijo, «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez», y lo escribió en el Evangelio de Juan. Nosotros también debemos ser como Él. Solo cuando seamos capaces de oír y comprender correctamente la voz de Dios, podremos ser las ovejas de Dios, el pueblo de Dios y los hijos de Dios. Veamos Juan capítulo 10. Leamos el capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió, «Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho». Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz. Ellas pueden percibir mi voz, y la entienden, la aceptan y la ponen en práctica. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ¿qué hacen? Y me siguen». Ya que oyen correctamente la voz de Dios, si Dios dice, «Vamos», van con Él. Y si dice, «Descansemos un poco», oyen esta palabra y descansan con Él. Si llegan a buenos pastos y Dios dice, «Comed aquí hasta que estéis satisfechas», pastan libremente en ese lugar según la palabra de su pastor. Así es como las ovejas de Dios oyen su voz. Veamos juntos 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8. «Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿a quién no tiene? No tiene a Dios». Está escrito que los que no perseveran en la doctrina de Cristo no tienen a Dios. Si echamos un vistazo alrededor, hoy en día la gente cree que el día de reposo es el domingo y que no hay que guardar la Pascua del Nuevo Pacto, la cual Jesús estableció para darnos la vida eterna. Van en sentido opuesto a la palabra de Dios. A lo que Dios dice, observadlo, ellos dicen, eso fue derogado. Y de lo que Dios dice, no sirve de nada, ellos dicen, es muy necesario. Ya que hacen así, Dios dijo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuáles son las doctrinas y enseñanzas que nos ha dado Dios? Si examinamos las cosas que nos enseñó al venir a la tierra hace 2000 años atrás, están el día de reposo, la Pascua, el nombre nuevo, la Madre Celestial Nueva Jerusalén y las 7 fiestas de 3 tiempos del Nuevo Pacto. Nos enseñó muchas cosas personalmente, dándonos ejemplo, ¿verdad? El pueblo de Dios entiende todas estas enseñanzas. Si Dios manda a preparar la Pascua, enseguida entienden, la Pascua es una verdad que debemos guardar. Al ver la escena en la que Él entró en la sinagoga un día de reposo, conforme al mandamiento, y enseñó leyendo las Escrituras, el pueblo de Dios lo entiende inmediatamente. Entienden por qué Jesús nos dio esas enseñanzas y por qué hizo esas cosas.
Los pecadores necesitan ser bautizados para recibir el perdón de pecados, pero Jesús fue bautizado por Juan. ¿Acaso Jesús fue bautizado porque tenía pecados? No fue por eso. Entonces, ¿por qué se bautizó? En Juan capítulo 13, versículo 15, Él dijo, «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Desde el momento en que nos bautizamos, hemos estado haciendo todo según los ejemplos de Cristo. Las ovejas de Dios entienden enseguida, captan rápidamente qué es lo que deben hacer y lo que no deben hacer, oyen correctamente la voz de Dios y son capaces de discernir. Ya que Dios dijo, «Guardaos de los falsos profetas», debemos distinguir entre los falsos profetas y los profetas verdaderos. Según lo que hemos leído, ¿quiénes son falsos profetas? Los que no siguen las enseñanzas de Cristo. Aunque Cristo dijo, guardad el día de reposo, ellos observan el domingo. Aunque dijo, celebrad la Pascua, ellos celebran la Navidad. Aunque dijo, sed bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues existe el nombre del Espíritu Santo, ellos niegan que el Espíritu Santo tenga un nombre. Aunque dijo, venid al Espíritu y la esposa que dan el agua de la vida a la humanidad, ellos dicen, la esposa no existe. No oyen la voz de Dios en absoluto. Ya que consideran la palabra de Dios como un ruido y como un trueno, el camino de la salvación y de la verdad es invisible a sus ojos. Pero nosotros debemos oír correctamente la voz de Dios y seguir la voluntad de Dios. Vayamos a Miqueas capítulo 4. A través de la profecía de Miqueas, comprendamos qué clase de personas permanecen en las enseñanzas de Cristo. Leamos el capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará. Aquí, ¿quién es el que nos enseñará? Es Dios. Nos enseñará en sus caminos. Sus caminos significa la verdad. Dice que Dios nos enseñará toda la verdad. Y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Debemos escuchar todas las enseñanzas y lecciones que Dios nos da en los últimos días. Dios enseñó claramente a la humanidad que esto ocurriría en la última época, la época del Espíritu Santo, y no en la época del Padre ni en la época del Hijo. Por eso, ahora estamos guardando las verdades enseñadas por Dios, como el día de reposo del nuevo pacto, el bautismo del nuevo pacto o la regla del velo de la mujer. Todo esto son las enseñanzas que Dios nos ha permitido en esta época del Espíritu Santo. Hay muchas almas desdichadas que no han oído su palabra ni estas enseñanzas. Entonces, en esta última época del Espíritu Santo, el asunto más importante al que necesitamos prestar atención es el Espíritu y la esposa. Si leemos la Biblia sin entender acerca de Dios Padre y Dios Madre, esta parece un montón de palabras confusas y caóticas. Por eso, en el libro de la verdad, Padre escribió, «En el último día, el Espíritu y la esposa aparecerán y llamarán a la verdad a los gentiles, es decir, a las personas que no tenían fe en Dios, y los guiarán por el camino hacia el eterno reino de los cielos». Acerca de este hecho, el profeta Miqueas escribió, «Nos enseñará en sus caminos». Entonces, ¿qué enseñanzas nos dio nuestro Padre Celestial sobre el Espíritu y la esposa cuando vino a la tierra? Escuchemos atentamente la voz de Dios, empezando por Génesis, capítulo 1. Hoy en día, numerosas iglesias dicen, Dios, que creó a los seres humanos, es uno solo. Pero el libro de Génesis nos enseña que Dios no es uno, sino dos. Debemos entender claramente la voz de Dios que dijo así. Veamos Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Acaso esta palabra no muestra que Dios, que creó al hombre, no puede ser uno? Todos nosotros oímos
y entendemos la voz de Dios, al igual que el apóstol Juan, que pudo oírla correctamente y escribir, «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Volvamos a leer el versículo 26. Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo que Dios creó a su imagen fueron un hombre y una mujer. Por tanto, está claro que existen Dios Padre, que tiene imagen masculina, y Dios Madre, de imagen femenina, ¿verdad? Por eso ellos dos dijeron, «Hagamos a los seres humanos», ¿o acaso podrían expresarse como yo? Son dos. No solo tenemos a Dios Padre, sino también a Dios Madre. Jesús nos enseñó a orar, «Padre nuestro que estás en los cielos». Y las palabras de Gálatas, capítulo 4, versículo 26, la Jerusalén de arriba, esto es, la Jerusalén que está en el cielo, es libre y es nuestra madre. Nos enseña que también existe Dios Madre. En el texto original en hebreo, Dios Padre y Dios Madre están expresados con la palabra Elohim. Elohim no se refiere a un solo Dios. Es una palabra hebrea que significa dioses en plural. Entonces, ¿cómo se dice Dios en singular? Se dice Él o Eloha. Sin embargo, en la Biblia, Dios está escrito como Elohim más de 2500 veces. Si se añade el sufijo im a la palabra Eloa, significa dioses. En hebreo, el plural se forma añadiendo el sufijo im a la palabra en singular. Funciona igual que la S final en castellano. En el texto original en hebreo, en la expresión Dios dijo, casi siempre está escrito Elohim. Confirmémoslo una vez más a través de Génesis, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Ahora pues, ¿cómo dice? «Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Cuando Dios detuvo la obra de los hombres que construían la Torre de Babel, se expresó como nosotros. Aquí, ¿a quiénes se refiere este nosotros? La creación de los seres humanos en Génesis capítulo 1 no fue realizada por Dios Padre solo, sino que la hizo junto con Dios Madre. Así también, quienes detuvieron la malvada obra de construir la Torre de Babel fueron Dios Padre y Dios Madre. Y no solo esto, también en Isaías capítulo 6, versículo 6, está escrito, «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Después oí la voz del Señor, la voz de Dios, que decía, «¿A quién enviaré y quién irá por...?» ¿Qué está escrito aquí? Nosotros. Dios no dijo, «¿Quién irá por mí?», sino «¿Quién irá por nosotros?». Por tanto, este Dios que trabaja expresándose como nosotros son Dios Padre y Dios Madre, que dijeron,
hagamos al hombre a nuestra imagen, y el mismo Dios que se expresó como nosotros al detener la arrogante obra de los malvados que construían la torre de Babel. Y también cuando envió a sus obreros, a sus profetas, en Isaías capítulo 6 está escrito: ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Acerca de que Dios esté expresado como nosotros, los teólogos del mundo lo llaman misterio. ¿Por qué será que Dios se expresa como nosotros? ¿Por qué está escrito como Elohim más de 2500 veces? Si la gente tratara de seguir las enseñanzas de Dios, se darían cuenta enseguida de que existen Dios Padre y Dios Madre. Pero, ya que han creído en un solo Dios durante mucho tiempo y siempre han explicado la Biblia con el dogma establecido de que Dios es solo uno, por mucho que Dios les diga que no es uno, sino dos, no les entra por los oídos. Por eso insisten en que Elohim no es más que un título honorífico para Dios. ¿Pero acaso Dios está escrito siempre como Elohim? No. También se usa con frecuencia la palabra Él. En el texto original en hebreo hay muchos pasajes en que Dios está escrito en singular y también está escrito en plural en numerosas ocasiones. Entonces, ¿por qué en lugar de expresar a Dios siempre en plural como Elohim, está escrito unas veces como Él y otras como Elohim? A través de la palabra Elohim, ¿acaso no podemos entender que existen Dios Padre y también Dios Madre? ¿Oímos su voz o no? La oímos. ¿Nosotros permanecemos en sus enseñanzas o no? Pero hay quienes crean sus propias enseñanzas a su manera. Estas personas tergiversaron completamente esta importantísima enseñanza acerca de Dios Padre y Dios Madre, que se muestra desde el libro de Génesis. También rechazaron a Cristo cuando vino a la tierra y lo crucificaron. Y aún lo rechazaron en su segunda venida, cuando volvió a venir a la tierra para salvarnos. Aunque en Miqueas capítulo 4 estaba profetizado que Dios vendría en los últimos días para darnos sus enseñanzas personalmente, ninguno lo recibió cuando vino. Esto se debe a que no tienen oídos para comprender la voz de Dios y no permanecen en sus enseñanzas. Hoy hemos visto juntos que en Génesis capítulo 1 y capítulo 11 y en Isaías capítulo 6, Dios expresa repetidamente como nosotros, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, descendamos y confundamos su lengua, ¿y quién irá por nosotros? Y hemos podido confirmar que nosotros se refiere a Dios Padre y Dios Madre, que estaban llevando a cabo la obra del Evangelio. Entonces, ¿acaso Dios Padre y Dios Madre aparecen solo en el Antiguo Testamento, pero no están en el Nuevo Testamento? Claro que están. Está escrito claramente Padre y también está claramente escrito Madre. Ya que la gente difícilmente cree, Dios relacionó entre sí los 66 libros de la Biblia mediante palabras emparejadas para que sus ovejas pudieran comprender. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, al final de la Biblia. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el Espíritu? Es Dios Padre. Entonces, la esposa de Dios Padre, ¿quién puede ser? ¿Qué dice la voz de Dios Padre y Dios Madre? ¿Qué palabras están anunciando a toda la humanidad? El que quiera, venga y tome del agua de la vida. ¿Acaso no nos están llamando así? Dios Padre y Dios Madre no aparecen solo en Génesis, capítulo 1. También aparecen al final de todo, en Apocalipsis, capítulo 22. El apóstol Juan vio claramente en una revelación a Dios Padre y Dios Madre que aparecerían y clamarían hacia toda la humanidad, y lo escribió según la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Debemos ser capaces de oír y entender su voz. Por eso está escrito que mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, es decir, la disciernen. Ya que conocen la voz de su pastor, van hacia él con alegría. También en Jeremías, capítulo 3, versículo 17, está profetizado: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones, ¿qué harán? Vendrán a ella. Todos vendrán.
Leamos de nuevo Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Dios, Espíritu Santo y nuestra Madre Celestial, que es la esposa del Espíritu Santo, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Ya que oímos y entendemos la voz de Dios, añadir o quitar de sus palabras es algo realmente temible, ¿no es verdad? Si añadimos, recibiremos plagas. Y si quitamos, perderemos el derecho a entrar en la santa ciudad del eterno reino celestial. ¿Cómo nos atreveríamos a añadir o quitar de lo que Dios dice? Dios mostró que el Espíritu y la Esposa nos llaman a tomar del agua de la vida, y justo a continuación de esta palabra nos mandó no añadir ni quitar de las profecías de la Biblia. Entonces, ¿cómo debemos recibir al Espíritu y la Esposa? ¿Quiénes son aquí los que hablan? El Espíritu y la Esposa. Entonces, ¿acaso podría hablar la esposa si ella no existiera? ¿Saben? En este mundo nada ocurre por sí solo. Una cosa que una vez me sorprendió y me hizo comprender que Dios está vivo y trabajando es que, de las personas que viven en esta tierra, la mitad son hombres y la mitad mujeres. Esto me sorprendió muchísimo. Podría haber habido un 70% de hombres y un 30% de mujeres, ¿verdad? O al contrario, un 70% de mujeres y un 30% de hombres. ¿O no podría haber un año en que, en cierto mes, todos los bebés que nacieron fueron niños? Es algo maravilloso. Si Dios no estuviera vivo y trabajando, y no interviniese en esto, ¿podría suceder así? No hay duda de que nuestro Dios está vivo y está haciendo su obra. Debemos creerlo, y siempre debemos prestar atención a su voz y permanecer en sus enseñanzas. Nuestro Dios es el Dios vivo. Ciertamente existe Dios, que es el arquitecto de la vida. Obedezcamos todas las enseñanzas que Dios nos da y sigámoslo hasta el final por donde quiera que nos guíe. Espero que así todos entremos en el eterno hogar celestial que Dios nos ha preparado, sin que falte ninguno de nosotros. Esperando que haya sido una palabra llena de gracia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.